Bienvenido, bienvenida a Kimuria, el invitado de Drácula, de Bram Stoker. Cuando salimos el sol brillaba intensamente en Múnich y el aire estaba colmado de la alegría de un verano adelantado. En el momento en que estábamos a punto de partir, el señor Delbruck, gerente del hotel del Cuatro Estaciones, en donde yo me alojaba, bajó con la cabeza descubierta hasta el carruaje y tras desearme un placentero viaje, le dijo al cochero: «Recuerda que debes volver al anochecer. El cielo está claro, pero hay un aliento helado en el viento del norte que anuncia la posibilidad de una tormenta repentina. Pero estoy seguro de que no te retrasarás, porque sabes qué noche es hoy». Johann respondió con un enfático «Sí, señor», y llevándose la mano al sombrero, partió con presteza. Cuando por fin abandonamos la ciudad, le hice una señal para que se detuviera y le pregunté: «Dime, Johann, ¿qué noche es hoy?». Entonces él se santiguó y contestó lacoicamente: «Walpurgisnacht». Luego sacó su reloj y lo observó frunciendo las cejas hasta que se le juntaron. Me di cuenta de que esa era su manera de protestar respetuosamente por la innecesaria demora, y volví a hundirme en mi asiento, instalándolo a retomar la marcha. Partió rápidamente, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando parecía como si los caballos alzaran la cabeza y olfatearan el aire con recelo. En tales ocasiones yo miraba a mi alrededor alarmado. El camino era de una desolación extrema. Atravesamos una especie de meseta alta azotada por el viento. Mientras avanzábamos, divisé un camino que parecía muy poco empleado y que se hundía en un pequeño y sinuoso valle. Tenía un aspecto tan atractivo que, aunque a riesgo de ofenderle, le ordené a Johann que se detuviera y cuando lo hubo hecho, le dije que me gustaría internarme en aquel camino. Él me respondió evasivamente y miró su reloj en repetidas ocasiones en señal de protesta. Por fin le dije: «Bien, Johann, quiero seguir este camino. No te pediré que vengas si no quieres, pero dime al menos por qué no quieres ir. Es todo lo que te pido». Por respuesta, se arrojó al suelo. Luego extendió hacia mí sus manos suplicantes y me imploró que no osáramos ir por aquella senda. Walpurgisnacht. Intenté discutir con él, pero era difícil discutir con un hombre cuya lengua desconocía. Luego los caballos se inquietaron y se pusieron a olfatear el aire. Al ver esto, el cochero palideció y mirando alrededor asustado, súbitamente se adelantó de un salto. Cogió los caballos por las riendas y los hizo avanzar unos 20 pies. Yo lo seguí y le pregunté por qué había hecho eso. Por toda respuesta, se santiguó, señalando el lugar donde estábamos y llevó el carruaje en dirección al otro camino. Señaló entonces un cruce y dijo: «Enterraron a él, el que mató a ellos». Yo recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de caminos, pero por mi vida que no pude explicarme por qué se espantaban los caballos. Mientras hablábamos, oímos una especie de sonido, algo así como un gañido o un ladrido. Se oía muy lejos, pero los caballos se inquietaron mucho y le llevó a Johann buena parte de tiempo calmarlos. Estaba pálido y dijo: «Suena como un lobo, pero ahora no hay lobos aquí». «No», dije tanteándolo, «los lobos no se acercan tanto a la ciudad desde hace mucho tiempo, ¿verdad?». Mucho tiempo», respondió él, «en la primavera y el verano, pero con la nieve los lobos han estado aquí no hace mucho». Mientras él acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, nubes oscuras se deslizaban rápidamente a través del cielo. El sol desapareció y un aliento de viento helado pareció pasar junto a nosotros. Sin embargo, solo fue una ráfaga, ya que el sol volvió a mostrarse brillando con fuerza. Johann atisbó el horizonte por debajo de su mano levantada y dijo: «La tormenta de nieve llega antes de mucho». Luego volvió a mirar su reloj y acto seguido trepó al pescante nuevamente, como si hubiera llegado el momento de retomar la marcha.
Háblame del sitio al que lleva el camino, le dije y señalé hacia abajo. Otra vez volvió a hacer la señal de la cruz y murmuró una plegaria antes de responder. Es impío. ¿Qué es impío?, inquirí. La aldea. ¿Entonces hay una aldea? No. Nadie vive ahí desde hace cientos de años. Pero has dicho que había una aldea. Había. ¿Qué pasó con ella? En ese punto, prorrumpió con una larga historia en alemán, en inglés, ambas lenguas tan mezcladas que no pude entender exactamente lo que dijo. Más grosso modo, entresagué que hacía muchos años, cientos de años en realidad, habían muerto allí hombres y fueron sepultados en sus tumbas, pero se habían escuchado sonidos bajo la tierra y al ser abiertas las tumbas se encontraron hombres y mujeres llenos de vida, con las bocas rojas de sangre. Viendo esto, y con la premura de salvar sus vidas y sus almas, aquellos que habían quedado en la aldea huyeron a otros lugares, en donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos. Era evidente que le atemorizaba pronunciar las últimas palabras. A medida que avanzaba en su historia, su agitación crecía. Parecía como si su imaginación se hubiera apoderado de él y terminó de hablar en un total paroxismo de terror, con el rostro blanco, transpirando, temblando y mirando a su alrededor, como si esperase que alguna terrible presencia se manifestara allí, bajo el brillante sol en la llanura abierta. En una agonía de desesperación gritó, «Walpurgisnacht», y señaló el carruaje para incitarme a entrar. Toda mi sangre inglesa se sulfuró ante eso y retrocediendo le dije, «Tienes miedo, Johann, tienes miedo. Vete a casa, yo volveré solo. Caminar me hará bien». La portezuela del carruaje estaba abierta. Cogí del asiento mi bastón de roble y cerré, señalando en dirección a Múnich y diciendo al cochero, «Vuelve a casa, Johann. Walpurgisnacht no nos afecta a los ingleses». Me dio pena el pobre sujeto. Hablaba con total seriedad, pero aún así no pude dejar de reírme. Había olvidado en su ansiedad que su única oportunidad de hacerme entender lo que decía era hablando mi idioma y farfullaba atropelladamente en su alemán nativo. La situación empezó a hacerse un poco tediosa, así que tras gritarle la orden, «¡Casa!», me di vuelta y me dirigí al cruce de caminos que bajaba hacia el valle. Con un gesto de impotencia, Johann enfiló el carruaje hacia Múnich. Avanzó lentamente por el camino durante un trecho. Luego apareció un hombre alto y delgado en la loma de la colina. Cuando el extraño se acercó a los caballos, estos empezaron a caracolear y encabritarse, y luego a relinchar de terror. Johann no pudo sujetarlos y se desbocaron camino abajo, corriendo enloquecidamente. Los seguí con la mirada hasta que se perdieron de vista. Luego busqué al extraño con los ojos, pero él también había desaparecido. Con buen ánimo me interné en el profundo valle que tanto había objetado Johann. No había la menor razón a la vista que justificara su objeción. El sitio en sí era la desolación misma, pero no me di cuenta particularmente de ello hasta que al seguir una curva del camino llegué a una derruida valla de madera. Entonces reconocí que inconscientemente me había impresionado la desolación de la región que acababa de atravesar. Me senté a descansar y miré alrededor. Al mirar hacia arriba, advertí que inmensas y espesas nubes se deslizaban rápidamente por el cielo, de norte a sur y a gran altura. Había signos evidentes de una inminente tormenta en alguno de los estratos superiores del aire. Reinicié la marcha. El terreno que atravesaba ahora era mucho más pintoresco. Presté poca atención al paso del tiempo y solo cuando la creciente penumbra comenzó a acercarme, empecé a pensar en la forma de encontrar el camino de regreso. La claridad del día había desaparecido, el aire estaba helado y la marcha de las nubes a lo alto era cada vez más notable. Esta iba acompañada por una especie de sonido atronador, muy a lo lejos. Vacilé durante un rato, mas como había dicho que visitaría la aldea desierta, proseguí mi marcha y casi de inmediato llegué a una ancha extensión de campo abierto. Las laderas estaban cubiertas de árboles.
Seguí con la vista las sinuosidades del camino y vi que presentaba una curva cerca de estos grupos, curva que se perdía detrás de los árboles. Mientras observaba, se levantó una ráfaga de aire helado y la nieve comenzó a caer, y me apresuré a buscar refugio en el bosque que tenía ante mí. El cielo se oscurecía cada vez más y la nieve caía más densa y con mayor rapidez. El camino era más abrupto. Al poco rato me di cuenta que debía haberme alejado de él, ya que mis pies no encontraban bajo la nieve la superficie dura del camino, hundiéndose en cambio en la hierba y el musgo. Entonces el viento se intensificó, soplaba cada vez con más fuerza. El aire era helado y a pesar del ejercicio que realizaba, comencé a sufrirlo. La nieve caía tan tupida y formaba en torno a mí remolinos tan vertiginosos que apenas si podía mantener los ojos abiertos. Pronto me refugié al abrigo de los árboles y ahí, en silencio, pude oír el silbar del viento en lo alto. Para entonces la negrura de la tormenta había quedado inmersa en la oscuridad de la noche. Poco a poco la tormenta pareció calmarse. En esos momentos, el extraño sonido del lobo se escuchaba secundado por el eco de muchos sonidos similares. A través de la negra masa de nubes viajeras llegaba un disperso rayo de luna que iluminaba la extensión y me permitía percibir dónde me encontraba. Como la nieve había dejado de caer, salí de mi refugio y comencé a investigar más de cerca el terreno. Tenía que existir todavía al menos una casa en pie en la que pudiera hallar algún reparo, aunque se encontrara en ruinas. Pronto me encontré ante un claro. Ahí los cipreses se alejaban formando una avenida que conducía hasta una masa cuadrada, una construcción de algún tipo. Apenas se había divisado lo que he dicho, cuando las nubes volvieron a obnubilar la luna, y tuve que seguir el camino a oscuras. El viento debía ser más frío ya que mi cuerpo se estremecía mientras caminaba. De pronto, ante un súbito silencio me detuve. La tormenta había cesado, mi corazón parecía haberse detenido también. Esto fue apenas momentáneo, ya que en ese mismo momento la luz de la luna se abrió paso entre las nubes y vi que me encontraba en un cementerio y que la masa cuadrada que había ante mí era una inmensa tumba de mármol. Me sentía atemorizado e impresionado y percibí que el frío se hacía cada vez más intenso sobre mí, hasta que me pareció que me apretaba el corazón. Entonces, mientras la luz de la luna aún bañaba la tumba de mármol, la tormenta resurgió con un renovado vigor. Impelido por una especie de fascinación me aproximé al sepulcro, caminé rodeándolo y leí en alemán: Condesa Dollingen de Graz, Steiermark. Buscó y encontró la muerte en 1801. Sobre la tumba, aparentemente enterrada a través del mármol macizo, había una enorme púa o estaca de acero. Sobre la parte posterior vi, tallada en inmensos caracteres rusos, la leyenda: los muertos viajan rápido. Había en todo aquello algo tan misterioso y extraño que me impactó de repente y me sentí casi a punto de desmayar. Por primera vez deseé haber seguido el consejo de Johann. Aquella era la noche de Walpurgis en la que, según la creencia de millones de personas, el demonio queda libre, en la que las tumbas se abrían y los muertos salían caminando, en la que las cosas maléficas de la tierra, el aire y el agua celebraban sus festejos. Este sitio en especial era el que el cochero había evitado. Esta era la aldea despoblada desde hacía siglos. Aquí era donde reposaban los suicidas y aquí, en este sitio, me encontraba solo. Acobardado, tuve que emplear toda mi filosofía, toda la religión que me habían inculcado desde la infancia, todo mi valor para no sucumbir ante un paroxismo de terror. Entonces, un auténtico tornado se abatió sobre mí, y esta vez la tormenta traía en sus heladas alas
Ya no simple nieve, sino un granizo de enormes piedras que caían con tal violencia que podrían haber sido arrojadas por las ondas de los lanzadores de las Baleares. En el primer instante me había abalanzado hacia el árbol más cercano, pero luego me vi forzado a abandonarlo y a abrigarme bajo el único sitio que parecía ofrecer refugio, el grueso portal dórico de la tumba de mármol. Ahí, acurrucado contra la puerta de bronce macizo, logré guarecerme mal bien de la pedrada de granizo. Al apoyarme sobre la puerta, ésta se dio suavemente y se abrió hacia adentro. Aún la protección de una tumba era bienvenida bajo aquella despiadada tormenta, y estaba a punto de entrar cuando la luz ahorquillada de un rayo iluminó la extensión completa del cielo. En ese instante, vi a una hermosa mujer de mejillas redondeadas y labios rojos, aparentemente dormida sobre un féretro. Cuando rugió el trueno, fui asido como por la mano de un gigante y lanzado a la tormenta exterior. El granizo se abatía nuevamente sobre mí. Al mismo tiempo tuve la extraña sensación de que no estaba solo. Dirigí mis ojos hacia la tumba. Justo en aquel momento, hubo otro rayo cegador que fue a caer sobre la estaca de acero que sobresalía del tálamo y se clavó a través de ella en la tierra, derribando y pulverizando el mármol como en una explosión. La mujer muerta se incorporó por un momento, envuelta en llamas, y sus desgarradores gritos de dolor quedaron ahogados por el rugir de los truenos. Aquella mano gigantesca me agarró de nuevo y me arrastró lejos bajo los golpes del granizo. A mi alrededor, el último aire parecía reverberar con el aullido de los lobos. Lo último que recuerdo haber visto fue una vaga masa que se movía como si todas las tumbas que me rodeaban hubieran expulsado a los fantasmas de sus difuntos amortajados, y estos se acercaron a mí a través de la blanca nube de granizo que no paraba de caer. Durante un rato no recordé nada, solo que mis sentidos volvían a mí con lentitud. Sentía la helada parte posterior de mi cuello y toda mi espina dorsal, mis orejas, mis pies, parecían muertos. Por el contrario, sentía una sensación de calor en mi pecho que era deliciosa. Era como una pesadilla, ya que un peso grande sobre mi pecho me impedía respirar con facilidad. Luego vino una sensación de repugnancia, como la del primer estadio de mareo en un barco, y un fuerte deseo de liberarme de algo. Sentí un calor que me raspaba la garganta, y luego vino la conciencia de la espantosa verdad, la que me congeló el corazón. Algún enorme animal estaba encima de mí y me lamía la garganta. No quise moverme. No obstante, la bestia pareció percatarse de que se había producido algún cambio en mí, puesto que levantó la cabeza. Entreabrí los ojos y pude ver sobre mí los dos llameantes ojos de un gigantesco lobo. Sus afilados dientes blancos centelleaban en su abierta boca roja y pude sentir su aliento caliente, feroz y acre sobre mi rostro. Luego, aparentemente desde una gran distancia me llegaron voces, muchas voces gritando al unísono. Cautelosamente levanté apenas la cabeza y atisbé en la dirección del sonido. A medida que las voces se acercaban, el lobo gañía cada vez más fuerte y agitadamente. Yo temía tanto moverme como producir sonido alguno. Entonces, súbitamente desde los árboles, llegó al trote una tropa de jinetes portando antorchas. El lobo se levantó de mi pecho y huyó hacia el cementerio. Vi a uno de los jinetes alzar su carabina y apuntar cuidadosamente. Un soldado divisó al animal mientras se escabullía y le disparó. Luego, al galope, la tropa avanzó, algunos hombres hacia mí, otros detrás del lobo. 2 o 3 soldados saltaron de sus caballos y se arrodillaron junto a mí. Luego me hicieron beber un poco de brandy. Esto me dio algo de vigor y pude abrir los ojos por completo. Luces y sombras se movían entre los árboles y oí voces de hombres llamándose unos a otros. Por fin se acercaron profiriendo exclamaciones de temor
y las luces brillaron deslumbrándome mientras los demás salían del cementerio atropelladamente, como poseídos. Vayámonos pronto de aquí, no es lugar para demorarse, y justo esta noche. ¿Qué era? Fue la pregunta, formulada en las más varias tonalidades. Era un lobo, y no lo era. No sirve de nada dispararle si no es con la bala sagrada. Uno de los soldados añadió: había sangre sobre todo el mármol roto. El rayo nunca había llegado ahí. En cuanto a él, el lobo se ha tendido sobre él y ha mantenido caliente su sangre. ¿Qué puede significar todo esto? Nunca lo hubiéramos encontrado de no ser por los gañidos del lobo. ¿Qué ha sido de él?, inquirió el hombre que sostenía mi cabeza y que parecía el menos acobardado del grupo. Volvió a su guarida. Hay suficientes tumbas aquí en las que puede refugiarse. Vámonos, camaradas, vámonos de inmediato. Dejemos este lugar maldito. El oficial me ayudó a incorporarme mientras daba una orden y al instante varios hombres me colocaron sobre un caballo. Entonces dimos la espalda a los cipreses y cabalgamos velozmente con orden militar. Hasta entonces mi lengua había rehusado a moverse, de modo que guardaba un forzado silencio. Era casi de día y hacia el norte la luz del sol se reflejaba en una línea roja, como un sendero de sangre, sobre el yermo de la nieve. El oficial les decía a sus hombres que no debían contar nada de lo que habían visto, excepto que habían encontrado a un extranjero inglés custodiado por un enorme perro. Luego fui montado detrás de un soldado y cabalgando nos internamos en los suburbios de Múnich. Ahí, el joven oficial me acompañaba y en la retaguardia cabalgaba un soldado con su caballo, mientras los demás se retiraron a sus barracas. Al llegar, el señor Delbrück se abalanzó velozmente sobre las escaleras para recibirme. Tomándome con las manos, me condujo hacia adentro solícitamente. El oficial saludó y ya estaba a punto de marcharse cuando advertí su intención e insistí en que me acompañara a mis habitaciones. Luego de un buen vaso de vino, le agradecí calurosamente. Replicó simplemente que se sentía más que contento de haberlo hecho y de que desde el primer momento el señor Delbrück hubiese tomado las medidas pertinentes para que la patrulla de búsqueda fuera organizada. Pero, señor Delbrück, ¿cómo y por qué los soldados salieron en mi búsqueda? Él se encogió de hombros, como menospreciando su acción. Tuve la fortuna de obtener del comandante del regimiento en el que serví la licencia para pedir voluntarios. El cochero llegó aquí con los restos de su carruaje, severamente dañado cuando los caballos huyeron. Pero seguramente usted no habría mandado una patrulla de soldados solo por ese motivo, ¿no es así? Oh, no, respondió. Pero antes de que el cochero llegase, yo había recibido este telegrama del boyardo que es su anfitrión. Y diciendo esto, sacó de su bolsillo un telegrama que me entregó y que decía así: Bistritz, cuidad de mi invitado. Su seguridad me es muy preciada. Si algo le sucediera o se extraviase, no ahorréis ningún esfuerzo para encontrarlo y ponerlo a salvo de todo riesgo. Es inglés y por tanto aventurero. A menudo existen peligros en la nieve, los lobos y la noche. No perdáis un momento si sospecháis que puede hallarse en aprietos. Retribuiré vuestro celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía en mi mano el telegrama, la habitación pareció dar vueltas en torno a mí. Había algo tan extraño en todo esto, algo tan misterioso e imposible de imaginar, que creció en mí la sensación de ser, en alguna medida, la víctima de fuerzas opuestas, idea que, aunque vaga, me dejaba paralizado. Me encontraba, por cierto, bajo alguna forma de protección misteriosa. En el momento preciso había llegado
desde un país lejano, un mensaje que me arrancó del peligro de quedar dormido para siempre entre la nieve y de las fauces del lobo. Desde Kimuria, hasta pronto.